Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Perú entra en la recta decisiva hacia las presidenciales del 12 de abril del año 2026 en medio de una profunda fragmentación política, desgaste institucional y una ciudadanía marcada por el desencanto. Con 35 candidaturas en competencia, el escenario sigue completamente abierto. Keiko Fujimori lideraba las últimas encuestas, mientras el comediante Carlos Álvarez irrumpe como outsider y Rafael López Aliaga consolida a la ultraderecha, a la derecha más dura más bien. El cuadro se complejiza con un alto nivel de indecisos, la irrupción de figuras mediáticas y un contexto de seguridad que vuelve a dominar la agenda, especialmente tras la declaración de estado de emergencia en Tacna, en la frontera con Chile. Y para conversar sobre este tema que pone los ojos en nuestro país vecino, nos acompaña el periodista y el exitoso streamer peruano Marco Cifuentes. Bienvenido a Tu Neme nuevamente. ¿Cómo estás, Marco? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, muy bien. Gracias por acompañarnos. Marco, ¿qué explica que Perú llegue nuevamente a una elección tan fragmentada y sin un liderazgo dominante en esta ocasión? Pues los últimos 5 años, en realidad, ¿no? De un congreso de que tomado por algo que los peruanos llamamos el pacto mafioso, que es una situación parecida a la que se ha vivido en Guatemala, ¿no? En donde el congreso básicamente es el que manda y un grupo de partidos es el que se ha adueñado de ese congreso. Y ellos hicieron una serie de reformas a la Constitución, han hecho en la práctica una asamblea constituyente, han cambiado 70 artículos de la Constitución, ya perdimos la cuenta, y para tratar, entre otras cosas, para reformar el sistema electoral, que es lo que está llevándonos a un escenario con 37 partidos en competencia, 38 partidos en competencia, y claro, cuando tienes a 30 y tantos candidatos presidenciales, pues es bien difícil que alguno pase el 5%, ¿no? De hecho, hay un grupito de candidatos que son los que están allí como alzando la nariz encima de la inundación. Keiko Fujimori lidera con 10%, 11%, y es la que está a la cabeza de las encuestas. Entonces es una situación bien particular, ¿no? Marco, Sebastián Flores por acá, bienvenido a Turno AM. 35 candidatos, mucha dispersión de votos, va a haber un balotaje, van a ir dos, pero ninguno va a ser por mucha diferencia. Ve ahí que se colaba también Carlos Álvarez, que es como el outsider mediático y también se le ha denominado como el voto castigo. Y vamos a seguir hablando de las presidenciales, pero quiero tener un poco también son elecciones parlamentarias, legislativas. Ahí también hay muchos candidatos y quiero entender por qué tanto candidato. Entiendo que había una legislación que ponía barras trabas, un número importante de firmas para poder participar, pero eso se bajó. Y eso hizo que mucha gente participara. Y uno se pregunta, viéndolo desde afuera, Perú ha sido un país bien turbulento en lo político, pese a que macroeconómicamente le ha ido bien. Pero ¿por qué ocurre esta dispersión, esta proliferación de candidaturas presidenciales? Son 35, son muchas. Y también en las parlamentarias, donde el número de verdad es abrumador para el número de cargos que están en juego. O sea, el cálculo es que son unos 8.000, 9.000 personas postulando a distintos cargos, ¿no? 9.000. Sí, diputados, senadores, parlamentarios andinos. Pero eso es una locura. Es una locura, efectivamente, lo es. Por supuesto que lo es. Y tiene que ver con lo que les decía hace un rato, ¿no? En los últimos 5 años la legislación electoral se cambió para peor, obviamente, y ha generado esto que estamos viviendo. Entonces, la tentación de tener tu propio partido fue muy alta. Además, pues eso, hay financiamiento no solamente para los partidos que logren entrar al Congreso, sino también para los que están en campaña. Un financiamiento indirecto a través de publicidad en canales de televisión, pero se ha detectado, por ejemplo, eso se llama la franja en el Perú. Una franja es un momento de publicidad obligatoria, ¿no? Y se detectó, por ejemplo, que algunos partidos habían derivado el dinero que les tocaba para la franja a sus propios canales de televisión, a sus propios medios. Entonces, con lo cual, pues se ganaban con algo de dinero, ¿no? Muchos partidos también, y esto es público, cobran por cupo de candidato. Entonces, tú pones un partido político y pues ya tienes un negocio. Entonces ahí tienes 30 y tantos negocios, porque no hay
treinta y tantas divisiones ideológicas entre los peruanos, digamos. Se supone que un partido representa, pues eso, ¿no? Un sector ideológico, pero en este caso no hay mucha diferencia. Algunos de los candidatos que están ahora mismo raspando el 5%, por ejemplo, perfectamente podrían haber postulado juntos, pero no lo hicieron, justamente porque era demasiado tentador, y ahora tenemos esta dispersión del voto, ¿no? Marco, hasta el domingo, cuando salieron las últimas encuestas, teníamos la idea de que esto se iba a quedar más o menos y siguiendo también las tendencias entre Keiko Fujimori y Porky, ¿cierto? Eran los candidatos que lideraban, digamos, las mediciones. Pero el domingo, a una semana de la elección, nos dimos cuenta que, fundamentalmente a partir de Ipsos, que aparecía un tercer nombre, Carlos Álvarez, que acá en Chile lo conocemos como el comediante que imita a Michelle Bachelet. Sí. Se hizo conocido por eso en nuestro país. ¿Qué me puedes decir de Carlos Álvarez? ¿De verdad tiene posibilidades? Vi por ahí una portada de la revista Caras donde hablaban de él como el antisistema, como el outsider. Entiendo que ha realizado una carrera fundamentalmente de comediante. Cuéntanos un poco de él y si de verdad crees que tiene posibilidades para este domingo. Honestamente, en un sistema como el peruano cualquiera tiene posibilidades, ¿no? Pero efectivamente él viene subiendo, que de nuevo subir en las elecciones peruanas de hoy significa pasar del 3% al 7%, ¿no? O sea, ya con 7% está en un lugar expectante, ¿no? Carlos Álvarez es comediante, imitador en el Perú hace 40 años y es muy conocido, es muy bueno, realmente es una persona con un talento sobre todo para la imitación, ¿no? Pero en los últimos años ya mostraba una inquietud política en su Facebook sobre todo, grababa videos en los que supuestamente era él mismo, que es algo que los peruanos nunca hemos visto, ¿no? Casi nunca lo vemos a él haciendo de él, digamos, ¿no? Siempre era otra persona, siempre estaba imitando a alguien más. Y este personaje que creó de él mismo era un personaje pues muy indignado ante la ola criminal que se vive en el Perú ya hace un tiempo y que pide mano dura y que pide pena de muerte y pide jueces sin rostro para juzgar a los criminales y que los criminales se entreguen o él mismo va a liderar enfrentamientos armados contra ellos donde los va a ejecutar y cosas por el estilo. Y parecía un candidato folclórico más hasta que en el debate, además, claro, con 36 candidatos, imagínense cómo fue el debate, tuvieron que hacer 3 días de debates, ¿no? Y claro, tenían los candidatos 1 minuto y medio máximo para tratar de posicionar sus ideas. Y Carlos Álvarez justo le tocó enfrentarse a un candidato muy impopular y en el momento preciso lo imitó. 2 segundos, muy poquito. Pero eso fue suficiente para llamar la atención sobre él y a partir de eso, parece una tontería, pero es así, a partir de eso empezó a subir en las encuestas y él mismo en los mítines ha empezado a imitar a sus rivales, con lo cual pues, digamos, ha llamado la atención. Luego ha salido pues una serie de cuestionamientos, ¿no? Él, en la época de Fujimori, a fines de los 90, pues de hecho, justo después de la caída de Fujimori, de hecho estuvo enjuiciado por haber recibido dinero del Estado para apoyarlo en la campaña. Es un juicio del que él fue declarado inocente, pero han salido pues en estos días, en La Encerrona nosotros mismos hemos publicado videos de esa campaña, la campaña del año 2000 de Fujimori, la última campaña de su tercera reelección, en los que él casi no hacía comedia, en realidad lo que hacía era campaña, y en el canal del Estado además. Marco, ¿y qué pasa entonces, claro, ahora con Keiko Fujimori? Porque, claro, ahora está liderando el sondeo con 14,5% y siempre está ahí, está a un paso de ganar. ¿Lidera por mérito propio o más bien porque los otros candidatos no están despegando? Es un poco eso, ¿no? Digamos, algunos dirían, y hay analistas que lo dicen, que su partido, que es el que ha controlado el Congreso, digamos, casi todo el rato en los últimos 5 años, casi ha diseñado esto, es decir,
en la medida que el fujimorismo es lo único que, en un país como el Perú casi no hay, en el que no hay partidos realmente, el fujimorismo que ha sobrevivido desde los años 90 es lo más cercano a un partido político. De nuevo, con 10%, 11%, pero es lo más cercano. Entonces, en la medida que el voto se dispersa, pues para el fujimorismo es mucho más fácil sobrevivir, porque estás, digamos, enfrentándote a una serie de pitufos. Entonces, tú puedes ser pequeño, pero eres el más grande de los pequeños, ¿no? Y eso es lo que pasa esencialmente con el fujimorismo, ¿no? Una vez más, que es algo similar a lo que pasó en la elección anterior, en el 2021, no habían tantos partidos, había la tercera parte, 12 nada más, pero les pasó algo similar, como había entre la pandemia y la desafección, pues los votos por los partidos en ese momento también eran bien pequeños y Keiko Fujimori logró pasar a la segunda vuelta igual, con un 8 o 9%. Entonces, esto es un escenario un poco más radical, pero similar al del año 2021, ¿no? Pero ahora, ¿tú crees que se le dará a ganar en esta ocasión? O más bien no, porque el peso de la familia está ahí, está presente, tiene un voto cautivo, pero también tiene un odio gigante por todo su legado. ¿Tú crees que ya la gente con todo este, ¿cómo lo puedo decir? Favoritismo que tiene por ella a través de los sondeos que hemos visto últimamente, ¿crees que este muro de cemento que alguna vez lo fue para ella, ahora sea que las nuevas generaciones olvidaron el pasado? ¿Qué es lo que está pasando en Perú con toda esta situación con Keiko Fujimori? Esta es la cuarta vez que ella postula, ¿no? Sí. Y va a ser la cuarta vez que pase además a la segunda vuelta. Siempre ha pasado a la segunda vuelta y siempre ha perdido. Era como De hecho, Messi antes de ganar las finales. Llegaba siempre a la final y la perdía. Sí, efectivamente. Pero además, digamos, en el Perú hay un chiste muy popular. De hecho, ese chiste es hoy la portada de la edición de hoy de La Encerrona, del noticiero que tenemos hoy. Hay un chiste que es a Keiko Fujimori en la segunda vuelta le gana hasta un panetón, ¿no? Entonces, claro, digamos, ahora básicamente lo que vamos a decidir los peruanos este domingo es cuál es el panetón que va a pasar a la segunda vuelta con Keiko Fujimori y que si vemos los antecedentes, si vemos digamos, el antivoto que tiene ella cuando la gente pregunta por quién nunca votaría, hay un 80% de gente que dice jamás por Keiko Fujimori. Entonces es muy probable que la persona que pase ahora la segunda vuelta con ella le gane. Todo puede pasar en el Perú siempre, por supuesto, ¿no? Pero digamos, si yo tuviera que apostar, apostaría por sea quien sea que pase con ella. Marco, dos preguntas. Primero que nos explique acá, porque no conocemos el concepto panetón. ¿Qué significa? El panetón es como un no es una postre, es una ¿Un queque? especie de torta que comemos en Navidad los peruanos. Ah, ya, me imagino una suerte italiana, de ¿no? pan de Pascua. Panetone. debe ser. Sí, Acá. eso es. Sí, si tú lo ¿Sí? buscas en Google Imágenes te parece como un pan de Pascua. Perfecto. Sí, efectivamente. Perfecto. Marco, Como es un pan Sí, de Pascua, efectivamente, ¿no? Sí, y es como, eso, es simplemente podríamos haber dicho cualquier cosa, una palta, digamos, no sé, o sea, una piedra le gana a Keiko Fujimori, ¿no? Cualquier cosa. Hoy hay otro postre peruano que le dicen pionono de vitrina, que es un brazo de reina. Ah. Y por esa canción, ¿te acordáis que el viral que le hicieron ¿cómo se llama? Seguro tú sabes, Marco, que era A Vizcarra. a Vizcarra, la canción Caramelo de chocolate. Ah. Dice, como un pionono de vitrina. Porque eso Enróllame, así. lo Y yo, que- como chileno, preguntaba, ¿qué es un pionono de vitrina? Y era un brazo de reina. Ay, Que perfecto. así le Un llamaba brazo de reina, así le llamaba acá en efectivamente. Chile al pionono de vitrina. Sí. Esos versos son supuestamente los que le dedicó una supuesta amante a Vizcarra. Y que Entonces se y reveló ocupaba la letra de la canción de Daido. Sí, po. y Sí. se transformó en una canción de Daido, efectivamente. Yo la tuve pegada todo ese año, que fue el 2022, creo, cuando salió. Oye, Sí, el Perú es caótico, pero nos divertimos. Sí, ustedes entregan material increíble para la diversión del resto de Sudamérica. oye, Marco. Yo para que esto no los agarre desprevenido, les quería avisar que hay otro candidato que en realidad en las últimas encuestas parece haber sobrepasado a Carlos Álvarez. Es un señor que se llama Ricardo Belmont, es nuestra versión de Don Francisco, digamos.
Él es el encargado fue el encargado durante años de ser hacía las teletones, en los años 80 estoy hablando. Es un señor que hoy tiene 81 años y que, pues, gracias a su hija que es TikToker de 18, ha llegado un montón de jóvenes, y en esta semana de silencio electoral en el Perú, en el Perú, dentro del Perú no se pueden difundir encuestas, pues ha empezado, parece, en algunas de ellas, a pasar a Carlos Álvarez, con lo cual, o sea, es otro personaje televisivo, ¿no? También, entonces quizás a veces, no sé, o sea, en medio de una campaña en la que los discursos han sido muy agresivos y muy centrados en la violencia, y en lo punitivo, me da la impresión que al final el elector está buscando a alguien que le lleve un poquito de alegría. Me da la impresión que ya hay una sensación de, no sé, de tener, aunque sea un mensaje menos oscuro, menos opaco, ¿no? Por ahí, lo digo para que no los coja de sorpresa, porque de pronto hemos hablado de otros candidatos y el domingo este señor pasa la segunda vuelta, pues había que avisar. Oye, Marco, aprovechando que estás hablando de la influencia del voto, hay un tema que nos toca justamente directo, que el Ejecutivo decretó estado de emergencia en Tacna, justo en la frontera con nuestro país, militares, vigilancia y suelo y drones. Este tema migratorio y de seguridad, ¿tú crees que va a definir el voto en esta etapa final que vamos a ver el día domingo? No, porque ya se ha tocado el tema migratorio un montón casi desde el inicio, ¿no? Que es un poco lo que te decía hace un ratito, ¿no? De hecho, Carlos Álvarez es el candidato que tiene un discurso mucho más antimigrantes, antivenezolanos directamente, pero y eso no le estaba funcionando. O sea, cuando empezó a funcionar su candidatura, fue cuando le bajó un poco el volumen a eso y le subió el volumen a sus chistes, que le salen muy bien y que se siente muy cómodo en eso. Y allí fue cuando empezó su candidatura como a despegar, porque él se intentó posicionar, de hecho, como un candidato, pues eso, antimigrantes, supuestamente, ¿no? La ola criminal que han llevado los venezolanos al Perú y tralala. Pero eso no le estuvo funcionando, hasta que de pronto encontró que, no sé, sincerarse un poco ante el público le iba a funcionar mejor, y le está funcionando mejor. Marco, para cerrar, quería preguntarte cómo crees que se va a comportar también el electorado peruano este fin de semana, pensando en dos cosas. Primero, la participación. Se entiende que existe una suerte de desafección, si se quiere, a las candidaturas. Las encuestas así lo reflejan. ¿Crees que va a haber una merma por ese lado? Y lo otro es esta eterna dualidad Lima versus el mundo rural, las provincias, las otras, digamos, localidades del Perú que siempre son fuertes electoralmente. Recuerdo, por ejemplo, fueron ellas las que le dieron la presidencia a Pedro Castillo en su momento. Era el candidato que venía desde el campo, desde las zonas rurales. ¿Cómo crees que se va a comportar ese electorado este fin de semana? Cuando hace un rato les dije que podía ser cualquier cosa, es que puede ser cualquier cosa, ¿no? A estas alturas, por ejemplo, de la elección anterior, Pedro Castillo, pues estaba empezando recién a aparecer en las encuestas. O sea, en el viernes anterior, y de pronto fue una cosa como que despegó, porque había hecho una campaña muy fuerte en los sectores rurales, y las encuestadoras no llegan necesariamente allí, al menos como deberían. Y lo de Pedro Castillo fue tan de sorpresa que yo me acuerdo que cuando CNN dio el resultado de la segunda vuelta, no tenía una foto para mostrar de Pedro Castillo. Ponía la foto de Keiko y una figurita de estas como de Facebook, cuando recién sacas tu cuenta que sale una silueta. Puso la silueta de Pedro Castillo, no tenía una fotografía de Pedro Castillo. Entonces puede pasar cualquier cosa, y hay un heredero de Pedro Castillo hoy postulando que está, pues eso, peleando por el quinto o cuarto puesto, dependiendo de la encuesta, y que puede seguir subiendo, que se llama Roberto Sánchez, al que, digamos, de una manera simbólica, Pedro Castillo le regaló su sombrero, este sombrero gigante, sí, que usaba Pedro Castillo de la zona de Chota. Entonces Roberto Sánchez es limeño, ¿no? De campesino no tiene nada. Está haciendo apropiación cultural. Totalmente apropiación cultural. Vive en San Borja, que es un distrito de clase media absoluta, pero está saliendo con ese sombrero, y llegó a su último meeting de cierre de campaña montado en un caballo,
¿no? Él se ha vuelto de pronto, se ha vuelto de pronto campesino, pero hay alguna encuestadora por ahí que mide un poquito mejor el voto rural y él está allí, bastante bien. Entonces, de nuevo, ¿no? Cuando el segundo puesto se decide por quién llega al 8%, pues honestamente puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, este señor también está ahí tentando el 8%, podría ser también él, ¿no? Y podría ser un poco la venganza de ese votante, ¿no? Porque hay que decir que cuando Pedro Castillo ganó Keiko Fujimori y se le sumó toda la derecha en ese momento, dijo que había habido un fraude. No hubo ninguna evidencia de que haya habido fraude, todo lo contrario, pero ese discurso caló, intentaron anular votos en las zonas altoandinas, que habían votado masivamente por Castillo, y eventualmente le hicieron la vida imposible a Castillo. Entonces hay esta sensación entre el votante original de Pedro Castillo, pues eso, que de alguna manera les robaron su voto en ese momento, ¿no? Y de pronto ahora lo de Roberto Sánchez se ve un poco como una venganza, una retribución al respecto, ¿no? Pero bueno, vamos de nuevo, es como, me hace gracia haberles estado dando como tres posibles personas que pueden pasar a la segunda vuelta, pero ese es el desconcierto del Perú ahora mismo, ¿no? Oye, Marco, no quiero despedirte antes de comentarte porque te va a consultar algo, pero antes yo te quiero comentar que para mí las elecciones, o más bien los debates presidenciales de Perú, están a otro nivel porque he visto extractos donde Keiko Fujimori sorprendió al afirmar que le haría ghosting a Mesías Guevara. No sé si viste ese extracto que se viralizó a través de las plataformas sociales y después le dice él, yo la voy a papear. ¿Qué es papear? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Papear ¿O es un pape? como un poco como arrasar, como no golpear directamente, pero sí como eso, te papeo es como que te gano en el debate en las redes, o sea, cuando alguien te humilla en las redes sociales, te papeó, Ah, ¿no? Mm. Entonces, con buen tino, este otro candidato, que es un candidato que tiene nada, pero que es bastante, bastante bueno, pues le dijo que sí, se pusieron a hablar como no en el sé, como idioma este meme de joven, los no sé. Simpsons. Idioma muy Como este joven, meme de igual, los muy, Simpsons. muy, muy generación Z, igual gostear. Te voy a gostear, le dijo. Sí, era este meme de los Simpsons del señor Burns cuando trata de hacerse el jovencito. Ah, claro, el típico. Fue un poco eso, la verdad, de parte de ellos dos, ¿no? Pero fue gracioso, se viralizó y Keiko, claro, Keiko hizo este chiste de gostear y él fue el que, pero lo tenía pensado, digamos, ¿no? En cambio, él reaccionó rápido y tenía un término juvenil en la mente y lo usó, ¿no? Lo usó bien. La verdad es que mira, en medio de todo, de nuevo, ¿no? Los debates han sido divertidos porque tener 3 días, cada día a 12 personas discutiendo entre sí, además tenían 1 minuto y medio para decirse cosas, entonces era como un formato casi de TikTok, ¿no? Era como estar en TikTok porque te hablaban nada, entonces a mí sí me pareció, hubo gente que se quejaba porque no era un debate realmente, ¿no? Pero al menos fue entretenido, digamos, porque saltabas de uno al otro muy rápido y generó varios clips así como este del ghosting. Marcos y Fuente, y solo para cerrar, nosotros acá en Turno y en Stellar Bet queremos predecir lo que puede pasar este 12 de abril domingo, elecciones parlamentarias, pero también presidenciales. Y de los 35 candidatos hay 4, que ahí lo vamos a ver en pantalla en este momento, que están con posibilidades acá. Quiero que lo veas tú y hagamos el ejercicio de la futurología. Te quiero poner a prueba en tu conocimiento y también en Debe que... ser, debe ser eh, es como la carrera más peligrosa en el Perú, la futurología, ¿no? Eso es así, vas a fracasar siempre. pero dame una predicción de quién gana la primera vuelta al menos. Oh, Y no, la primera vuelta, claramente Keiko Fujimori, eso no quién la hay acompaña. vuelta que darle. ¿Y quién la acompaña en el balotaje? El balotage, como le dicen algunos. Esa es la pregunta del millón realmente, ¿no? En estas casas de apuesta online que hay ahora, está ahí está la pelea, ¿no? Keiko, definitivamente.
¿Quién podría venir después? Yo probablemente, no, si tú ves las tendencias de esta semana, quién está estancado, quién está subiendo, yo diría que Belmont, nuestro Don Francisco. Pero claro, le ha caído de todo esta semana, obviamente, porque el señor tiene una carrera de 50 años en televisión, entonces, y es un señor muy antiguo que tiene ha tenido una serie de expresiones pues discriminatorias de todo tipo, como se imaginarán, raciales, misóginas, homofóbicas. Entonces han estado desenterrando todas estas expresiones. Tiene un lío, en algún momento él tuvo una especie de tuvo un canal de televisión en el que le ofrecía a la gente ser su socia y 70.000 personas terminaron con su dinero licuado. Entonces hay una serie de cosas que ha salido esta semana, de pronto cae, ¿no? O sea, de nuevo, miren, en el último mes ha habido unos 4 hasta 5 candidatos de las redes sociales que han durado una semana, 2 semanas y de pronto se desinflaban, ¿no? Belmont es el último de ellos. Entonces, de hecho, si teníamos esta discusión dentro de otra semana, probablemente hubiera sido otro candidato el que esté ahí arriba de la ola, ¿no? A Belmont le ha tocado justo ahorita. Podría ser él. Marco Cifuente, popular periodista y popular streaming peruano, muchas gracias por acompañarnos acá en Turno, el primer canal de streaming de Chile. Un abrazo gigante para todo el Perú.